Desde antes que pudieras hablar o siquiera entender el mundo a tu alrededor, algo ya te protegía. No era una fuerza abstracta ni una simple coincidencia. Era una presencia real, constante y silenciosa. Un guardián que no solo observaba, sino que se enfrentaba a las tinieblas por ti. La Biblia no habla de los ángeles como símbolos poéticos, sino como seres con tareas concretas asignadas por el mismo Dios. En el Salmo 91:11 está escrito: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. No dice tal vez o si lo necesitas, dice mandará, y eso implica una orden directa del cielo. Pero esta promesa no es para todos. Existen condiciones espirituales que activan esta protección y hacen que un ángel no solo te acompañe, sino que tenga la autoridad divina para vencer al mismo diablo cuando se levanta contra ti. No todos tienen este tipo de resguardo. Hay una diferencia profunda entre ser observado desde el cielo y ser activamente defendido por un ángel con espada en mano. El primer paso para entender si formas parte de ese grupo de los que caminan con un ángel invencible es mirar hacia adentro y buscar la marca invisible del elegido. No se trata de estigmas ni señales físicas. Es un fuego interno que ha estado contigo, incluso cuando tú no lo reconocías. Aquellos que han sido marcados por Dios para cumplir una asignación específica en esta tierra no lo descubren con ritos, sino en medio del conflicto espiritual, cuando todo alrededor parece desmoronarse y aún así hay una fuerza que los levanta. Mira el ejemplo de Moisés. Desde su nacimiento estuvo en peligro. Un decreto de muerte pesaba sobre todos los varones hebreos. Sin embargo, él fue rescatado de las aguas y criado en el palacio del enemigo. No fue casualidad. Éxodo 2 narra cómo en medio de esa persecución la mano de Dios lo colocó justo donde debía estar. Moisés no sabía aún su llamado, pero el cielo ya había designado un ángel para resguardarlo. La marca del propósito ya estaba en él. Esa marca es la que lleva a los ángeles a luchar por ti, incluso cuando tú todavía no sabes por qué estás siendo atacado. La marca del elegido no siempre viene con reconocimiento ni aplausos. A menudo viene acompañada de rechazo, soledad y una sensación profunda de que no encajas en ningún lugar. Desde temprana edad puedes haber sentido que eras distinto, no por arrogancia, sino por sensibilidad. Tal vez llorabas por cosas que a otros les parecían insignificantes. Tal vez veías patrones en las personas, intuías intenciones, percibías ambientes espirituales sin explicación lógica. Ese discernimiento es una pista, porque no todos lo tienen. Y cuando el enemigo detecta que hay una marca celestial en alguien, activa todo su arsenal. Lo hizo con José, el hijo de Jacob. Sus hermanos lo odiaron, lo vendieron, lo traicionaron, pero no pudieron destruirlo. Génesis 39 muestra que, incluso en prisión, el Señor estaba con José. Y donde está el Señor, también están sus ángeles. Esa marca espiritual no depende de tu linaje ni de tus logros. No la otorga el sistema religioso ni los títulos humanos. Viene directamente de Dios, desde antes de tu nacimiento. Jeremías 1:5 lo declara con contundencia. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto no fue exclusivo de Jeremías, fue una revelación de cómo opera el cielo. Dios aparta a personas específicas para tareas específicas, y a esas personas les asigna protección específica. Si tu vida ha sido marcada por batallas espirituales inexplicables, si has enfrentado peligros que no sabes cómo superaste, si sientes que algo te ha protegido cuando todos esperaban tu caída, es posible que esa marca esté en ti. Hay quienes se preguntan por qué sus vidas han sido tan difíciles si Dios está con ellos, pero no entienden que el peso del ataque corresponde al peso del propósito. El infierno no se mueve contra lo común.
se mueve contra lo que lleva la marca. Esa marca es la que provoca que el enemigo intente distraerte, desviarte o destruirte. Pero también es la razón por la cual hay ángeles que no solo te cuidan, sino que combaten por ti. En Daniel 10, el profeta tuvo una visión y comenzó a orar. La respuesta del cielo fue inmediata, pero el príncipe de Persia, una entidad demoníaca, se opuso durante 21 días. Entonces vino Miguel, uno de los principales príncipes del cielo, a luchar. Esto nos enseña que cuando alguien lleva una asignación divina, los ángeles guerreros entran en escena. Muchos piensan que están solos porque no sienten nada, pero los ángeles no siempre se hacen notar. Su propósito no es llamar tu atención, sino cumplir su misión. Son como centinelas en lo alto de una muralla. Permanecen en silencio, observando, preparados para actuar. Pero solo lo hacen cuando la persona que protegen está alineada con el propósito que lleva la marca. Por eso, hay momentos en los que has sentido que todo se rompía, que te quedabas sin opciones, que no podías más. Y justo entonces apareció una salida inesperada, una oportunidad, una puerta. No era suerte, era la intervención de un ángel enviado por Dios. Hebreos 13:2 nos recuerda: no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Este versículo sugiere algo más profundo. Los ángeles no siempre se manifiestan como lo esperamos. A veces caminan entre nosotros y otras veces actúan sin ser vistos, pero siempre con precisión divina. Es importante entender que la marca no se borra. Puedes ignorarla, puedes huir, puedes incluso rechazarla. Pero si ha sido puesta sobre ti, el cielo no se olvida. Hay historias en las que personas trataron de escapar de su propósito y sin embargo fueron alcanzadas por la gracia divina. Jonás intentó huir a Tarsis cuando Dios lo envió a Nínive. Pensó que podía evitar su destino, pero el mar se agitó. El barco casi naufraga y fue tragado por un gran pez. No era un castigo, era una redirección. Un ángel de guarda con autoridad celestial no permite que el elegido perezca fuera de su misión. La marca hace que el mismo mar obedezca si es necesario. Cuando un niño nace con esta marca, los ataques empiezan temprano. Accidentes evitados por segundos, enfermedades inexplicables que desaparecen, decisiones sabias tomadas sin experiencia. Todo eso son señales de que el cielo está trabajando activamente. La marca no es un escudo que evita las dificultades, sino una señal que moviliza refuerzos celestiales en los momentos cruciales. Por eso, aunque te hayas sentido frágil o insignificante, si has sobrevivido a lo que otros no pudieron, si has visto puertas abrirse donde solo había muros, si hay paz en tu corazón en medio del caos, debes considerar que no estás solo. Un ángel ha sido asignado a ti, y no cualquier ángel, sino uno que vence al diablo. Este tipo de protección no se basa en mérito humano, sino en el propósito eterno de Dios. Y cuando esa marca está sobre alguien, incluso sus errores son redimidos para bien. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que todo será fácil, sino que todo servirá a un fin mayor. La marca del elegido convierte tropiezos en lecciones, lágrimas en testimonios y pruebas en plataformas. Esa transformación solo es posible cuando los ángeles combaten por ti mientras tú permaneces fiel a la visión. Hay personas que han experimentado esto sin entenderlo. Recuerdan momentos donde sintieron una presencia inexplicable que los sostuvo, un accidente evitado por centímetros, una caída que debió ser fatal, pero no dejó ni una herida, un presentimiento que los hizo cambiar de ruta justo antes de una tragedia. Nada de eso fue azar, fue intervención, porque cuando llevas la marca del propósito, tu historia no termina antes de tiempo.
Y si aún estás aquí respirando, luchando, caminando, es porque el ángel que Dios asignó no ha soltado su espada. Cuando Dios ordena, el cielo se mueve, pero cuando el hombre obedece, el cielo combate. Hay una conexión directa entre la obediencia espiritual y la activación del poder celestial. Esta verdad no es una suposición ni una idea piadosa. Es una constante bíblica. Las Escrituras lo confirman. Aquellos que viven en obediencia no solo caminan bajo cobertura, sino que activan batallas angelicales en los lugares celestiales. Esa obediencia no siempre se trata de grandes gestos visibles, sino de una vida entregada a la voluntad de Dios, aun cuando nadie está mirando. Es allí, en esa fidelidad constante, donde el ángel de la guarda no solo cuida, sino vence. En el libro de Éxodo, el pueblo de Israel recibe una promesa impresionante. En el capítulo 23, versículo 20, el Señor declara: yo envío un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. Pero el versículo siguiente añade una condición: guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. La obediencia al mandato de Dios era el requisito para que ese ángel actuara con plena autoridad. No se trataba solo de caminar, se trataba de caminar bajo instrucciones precisas. Cuando se desobedecía, la protección se debilitaba, pero cuando se obedecía, la intervención divina era inmediata, imparable, inapelable. El poder de los ángeles no actúa en aislamiento. Su fuerza está subordinada a la voluntad de Dios, y esa voluntad se manifiesta plenamente cuando los elegidos caminan conforme a su palabra. Por eso, en el relato de Josué, cuando el pueblo obedeció el mandato de rodear Jericó en silencio durante 7 días, las murallas cayeron no por fuerza humana, sino por una operación espiritual ejecutada bajo obediencia. Josué 6 revela cómo la fidelidad exacta al mandato celestial liberó una intervención sobrenatural. El ángel de Jehová, que había aparecido previamente a Josué como príncipe del ejército del Señor, no vino con palabras suaves, sino con espada desenvainada. Su autoridad estaba lista, pero su acción fue desatada por la obediencia del pueblo. La obediencia no es una simple virtud moral, es un acto espiritual de alineación. Cada vez que alguien obedece a Dios en lo oculto, en lo pequeño, en lo cotidiano, algo en el mundo espiritual se activa. Los ángeles son testigos de esa lealtad y en base a ella reciben órdenes. Cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, no lo hizo por insensatez, sino por obediencia absoluta. Génesis 22 muestra que en el momento exacto en que levantó el cuchillo, un ángel lo detuvo. Pero no fue cualquier ángel, fue enviado con autoridad específica, no para observar el acto, sino para intervenir. Ese ángel no descendió hasta que la obediencia fue completa, no hasta que el corazón de Abraham reveló su disposición total a someterse al plan divino. Esta misma dinámica se repite en toda la Escritura. La obediencia es la llave que libera la intervención del cielo. El ángel de Daniel no llegó hasta que hubo constancia de su fidelidad. El capítulo 6 del libro de Daniel revela cómo, a pesar de la amenaza de ser arrojado al foso de los leones, Daniel no alteró su hábito de orar 3 veces al día. Su obediencia lo llevó al foso, pero también provocó una reacción del cielo. En el versículo 22, Daniel dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. El ángel no estaba allí antes, ni fue convocado por el miedo. Fue enviado por una obediencia que no negoció ni titubeó. Los ángeles no son enviados como recompensa a la comodidad espiritual, sino como refuerzo a la fidelidad. La obediencia crea caminos donde antes había muros. Activa recursos invisibles en dimensiones que el ojo humano no puede percibir. El enemigo conoce este principio. Por eso, su estrategia más constante no es solo tentar al pecado, sino inducir a la desobediencia. Porque donde no hay obediencia,
no hay respaldo celestial. Donde hay obediencia, los ángeles tienen libertad para actuar con autoridad delegada. En el libro de Números, el profeta Balaam se convierte en un ejemplo opuesto. Aunque tenía un don espiritual, su corazón no estaba alineado con la voluntad de Dios. Números 22 muestra cómo un ángel del Señor se interpuso en su camino, no para protegerlo, sino para juzgar su actitud rebelde. Incluso su asna pudo ver al ángel antes que él. Esto enseña que el simple hecho de conocer a Dios o hablar de Él no garantiza protección. La obediencia auténtica, libre de codicia y de dobles intenciones, es la que activa el respaldo del cielo. Balaam tuvo que ser reprendido por un animal para darse cuenta de su desviación. Eso es lo que ocurre cuando la desobediencia bloquea la percepción espiritual. El hombre se vuelve ciego a lo invisible. La obediencia que desata poder no siempre es heroica ante los ojos del mundo. A veces se manifiesta en renunciar al orgullo, en pedir perdón sin tener la culpa, en guardar silencio cuando se desea gritar, en esperar el tiempo de Dios cuando todo urge moverse. Esa clase de obediencia es vista por el cielo, registrada por los ángeles y premiada con intervenciones precisas. Porque no hay fidelidad que pase desapercibida ante Dios. En 2 Crónicas 16:9 se afirma: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón perfecto para con Él. Esa perfección no significa impecabilidad, sino obediencia firme, constante, entregada. La historia de los 3 jóvenes hebreos en Babilonia lo confirma. Cuando se negaron a adorar la estatua de Nabucodonosor, fueron arrojados al horno de fuego, pero no murieron. Daniel 3 declara que un cuarto hombre, semejante a hijo de los dioses, apareció con ellos en el fuego. Aunque se ha debatido si fue un ángel o una manifestación directa de Cristo, lo cierto es que la obediencia radical atrajo la intervención sobrenatural. No hubo lamento, no hubo reclamo, hubo una declaración firme: nuestro Dios puede librarnos, y si no, igual no serviremos a tus dioses. Esa obediencia sin negociación es la que activa protección, que desafía la lógica. En el Nuevo Testamento, el principio se mantiene. Cuando José, el esposo de María, obedeció la instrucción del ángel en sueños y no repudió a María, preservó la línea mesiánica. En Mateo 1, vemos cómo su obediencia a una palabra que no entendía completamente cambió el curso de la historia. En sueños también fue advertido para huir a Egipto con el niño Jesús. Si hubiera desobedecido, si hubiera dudado, si hubiera postergado, el enemigo habría encontrado una grieta. Pero la obediencia cerró toda puerta al mal y permitió que los ángeles cumplieran su asignación de protección sobre el Mesías. Obedecer a Dios no es una decisión emocional, es una postura espiritual. Es colocarse voluntariamente bajo la autoridad de quien comanda los ejércitos celestiales, y al hacerlo se activa una cobertura que va más allá de la lógica. El apóstol Pablo, en medio de tormentas y prisiones, declaró en Hechos 27:23: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo no buscaba experiencias sobrenaturales, vivía en obediencia. Y por eso, los ángeles le asistían en medio del naufragio, no para evitar el dolor, sino para asegurar el cumplimiento del propósito. Los que viven en obediencia constante son protegidos de maneras que no siempre comprenden en el momento. A veces son desviados de caminos peligrosos sin saberlo. Otras veces enfrentan pruebas, pero salen ilesos espiritualmente. El enemigo no puede tocar lo que está cubierto por una obediencia activa. Esa obediencia no es una garantía de vida fácil, sino de victoria asegurada. No porque el camino sea cómodo, sino porque está respaldado por fuerzas que no descansan. La Escritura no deja lugar a duda. La obediencia es la atmósfera donde los ángeles operan con poder. Sin ella se detienen, con ella se movilizan.
Y esa obediencia no nace del miedo ni de la religiosidad, sino del amor profundo por el Dios que todo lo ve. Juan 14:23 lo expresa con claridad. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Donde hay obediencia, hay presencia. Donde hay presencia, hay protección. Donde hay protección, hay victoria. Cada palabra pronunciada en oración con un corazón rendido tiene un impacto directo en el mundo espiritual. No es una idea simbólica ni una declaración motivacional. Es una realidad bíblica que define la manera en que el cielo se involucra en las batallas de la tierra. Quienes han comprendido el poder de la oración no solo han experimentado consuelo o dirección, sino activación inmediata del respaldo celestial. La oración no es un ritual, es un canal de guerra. Y cuando proviene de alguien cuya vida está alineada con la voluntad de Dios, los ángeles reciben instrucciones específicas para intervenir en favor de esa persona. En el capítulo 10 del libro de Daniel, se presenta uno de los relatos más claros sobre cómo la oración moviliza el cielo. Daniel había estado orando durante días, buscando entendimiento. Aparentemente, no sucedía nada. Sin embargo, cuando finalmente el ángel se presenta ante él, le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Esta afirmación no deja espacio para dudas. No fue la posición social de Daniel, ni su inteligencia o influencia lo que movilizó al ángel. Fue su oración, su insistencia, su rendición, su determinación de buscar entendimiento espiritual. El ángel no estaba retrasado porque Dios dudara en responder, sino porque el mundo espiritual se encontraba en plena confrontación. El príncipe del reino de Persia, una entidad demoníaca, resistía la llegada del mensaje. La oración de Daniel no solo activó una respuesta, provocó una guerra. Este pasaje demuestra que no todas las oraciones generan el mismo impacto. Lo que hace poderosa a una oración no es la elocuencia, sino la postura del corazón. Dios no responde discursos vacíos ni repeticiones mecánicas. Él responde al clamor auténtico. Y cuando ese clamor nace de un corazón obediente, firme y dispuesto, las órdenes del cielo se activan. No es que la oración cambie la voluntad de Dios, sino que alinea al orante con su plan, abriendo las puertas para que los ángeles ejecuten su voluntad con precisión y autoridad. El ejemplo de Elías en el Monte Carmelo confirma esta verdad. En 1 Reyes 18, Elías clama a Dios frente a un pueblo que había sido seducido por la idolatría. No hace un espectáculo, no se prolonga innecesariamente. Su oración es clara y directa: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. El resultado fue inmediato. Fuego descendió del cielo y consumió el holocausto. No fue una casualidad ni un acto teatral. Fue la intervención del cielo ejecutada por un ángel que obedecía a la voz de Dios, activada por la oración ferviente de un hombre justo. Santiago 5:16 lo resume: la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz no se refiere a intensidad emocional, sino a una oración nacida de una vida recta. Elías oraba conforme a la voluntad de Dios, y por eso sus palabras movilizaban respuestas que impactaban el entorno físico y espiritual. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo revela el diseño espiritual de la oración como instrumento de acceso al respaldo divino. En Mateo 6, antes de enseñar el Padre Nuestro, enfatiza que no se trata de repeticiones sin sentido, sino de hablar con el Padre en lo secreto. La oración no busca atención humana, sino conexión divina. Y esa conexión no es pasiva, es estratégica. En el Getsemaní, mientras se preparaba para el momento más difícil de su vida terrenal, Jesús se aparta a orar. Lucas 22:43 relata que,
se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esa aparición no fue por casualidad, fue consecuencia directa de la oración profunda, angustiada, sincera. La oración del Hijo activó la intervención del cielo. Un ángel descendió para sostenerlo. Esto confirma que la oración que nace en la voluntad de Dios siempre produce movimiento espiritual. Cuando el creyente ora con entendimiento y autoridad, las fuerzas del cielo se alinean a su favor. Los ángeles no actúan por impulso ni por deseo personal. Ellos obedecen órdenes precisas del trono divino. Y esas órdenes se emiten cuando la oración se convierte en una declaración de fe, sumisión y dirección. No hay oscuridad que permanezca imperturbable ante una oración que carga la presencia del Espíritu Santo. En Hechos 12, cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia oraba constantemente por él. Esa oración no fue un consuelo emocional, fue una ofensiva espiritual. La Escritura declara que un ángel del Señor apareció en la prisión, rompió las cadenas, abrió las puertas y guió a Pedro hasta su libertad. El texto no registra debates ni discusiones, solo dice: la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa constancia, esa perseverancia, esa intercesión unida generó una intervención sobrenatural que burló la seguridad de un imperio. La oración no es solo comunicación, es coordinación. Cada palabra que se eleva desde un espíritu limpio y consagrado se convierte en una señal de activación. Cuando Jesús oró por sus discípulos, no solo estaba pidiendo fortaleza para ellos, sino liberando protección específica. En Juan 17, intercede por su preservación, por su santidad, por su unidad. Esa oración no fue abstracta. Cada petición fue seguida de acciones divinas concretas. Cuando un creyente ora por protección, los ángeles asignados reciben instrucciones. Cuando ora por sabiduría, el cielo responde con entendimiento. Cuando ora en guerra espiritual, los ejércitos celestiales entran en acción. Hay oraciones que no surgen del momento, sino de una vida. La oración de Ana en 1 Samuel 1 no fue solo un clamor de desesperación, fue el reflejo de años de humillación, silencio y fidelidad. Cuando finalmente expresó su dolor en el templo, Dios no solo le respondió con un hijo, sino que cambió el curso de Israel. Samuel fue el resultado de una oración que llevaba propósito, no solo necesidad. Y ese propósito fue protegido por Dios desde el vientre. La oración de una mujer estéril activó el nacimiento de un profeta y la asignación de ángeles que preservarían su llamado. Cuando Jesús enseñó sobre la viuda persistente en Lucas 18, no estaba hablando de una estrategia psicológica, sino de un principio espiritual. La viuda clamaba constantemente al juez injusto, no porque él quisiera ayudarla, sino porque no soportaba más su insistencia. Jesús utiliza esta imagen para contrastar con la fidelidad de Dios. Si un juez injusto puede responder por presión, ¿cuánto más lo hará Dios por amor? El punto clave del pasaje es la insistencia en oración, no por repetición mecánica, sino por convicción. Porque cada vez que el creyente regresa a la presencia de Dios con la misma petición, reafirma su fe, su dependencia y su perseverancia. Y en esa constancia, los ángeles reciben nuevas órdenes. La batalla no cesa, la intervención no se detiene. El apóstol Pablo entendía que la oración no era solo una parte de la vida cristiana, sino el fundamento de toda victoria espiritual. En Efesios 6, después de enumerar toda la armadura de Dios, concluye con esta instrucción: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La armadura protege, pero la oración activa. La espada del Espíritu necesita dirección, y esa dirección se emite en oración. Cuando el creyente ora en el Espíritu, no está hablando desde su mente ni desde sus emociones, sino desde el corazón de Dios. Y esa clase de oración es entendida por el cielo y temida por el infierno. Es entonces
cuando los ángeles de la guarda, asignados a los que heredan la salvación, reciben capacidad para vencer. No todas las personas oran igual, porque no todas entienden lo que está en juego. La oración que mueve el cielo no es superficial, no es una rutina matinal, ni una frase repetida antes de dormir. Es una estrategia divina. Es la reunión del alma con el cielo para coordinar acciones precisas contra las obras de las tinieblas. El enemigo tiembla no cuando el creyente habla, sino cuando ora con autoridad, porque sabe que esa oración activa espadas invisibles, desplazamientos estratégicos, órdenes directas desde el trono. Hebreos 4:16 invita con valentía: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese trono es el lugar donde se emiten las instrucciones a los ángeles. La oración es el puente entre la necesidad humana y la provisión divina. Quienes poseen un ángel que vence al diablo no son personas especiales por mérito propio. Son creyentes que han entendido la dimensión espiritual de la obediencia y la oración. Caminan en fidelidad, oran en verdad, y por eso el cielo responde, no porque lo exijan, sino porque se alinean. La oración es más que palabras, es un acto de guerra, una herramienta de transformación, un clamor que mueve al cielo. Nada debilita más la autoridad espiritual que un corazón contaminado. Así como la luz no puede mezclarse con la oscuridad, la pureza no puede coexistir con la corrupción interior. La Escritura no deja lugar a interpretaciones flexibles en este aspecto. Un corazón limpio no es una opción espiritual decorativa, es un requerimiento estratégico para la intervención divina. Cuando una persona vive con integridad ante Dios, sin doblez, sin sombras, sin concesiones ocultas, atrae sobre su vida una cobertura especial, un cerco de protección que el enemigo no puede penetrar. Y ese cerco es sostenido por ángeles con autoridad para vencer, no solo resistir. En el Salmo 24 se plantea una pregunta que revela el estándar celestial. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? La respuesta es clara: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Esto no se refiere únicamente a pureza externa, sino a una condición interna de fidelidad inquebrantable. Quien camina con un corazón limpio no vive por apariencias, sino por convicciones profundas. Y es precisamente esa clase de persona la que activa la presencia continua de los ángeles guerreros. Porque los que deciden vivir en santidad no solo agrupan bendiciones, sino autorizan defensas espirituales que otros no pueden reclamar. Cuando Josué se preparaba para conquistar Jericó, el ángel del Señor se le apareció con una espada desenvainada. La conversación que siguió no fue superficial. Josué tuvo que quitarse las sandalias porque el lugar era santo, no por la tierra misma, sino por la presencia que la habitaba. Esa escena revela que la presencia angelical con autoridad no se manifiesta donde hay impureza, duda o doblez. Se manifiesta donde hay reverencia, limpieza interior y una disposición de obediencia total. El ángel que acompaña al que tiene un corazón limpio no solo está presente, está en guardia. No observa desde la distancia, actúa, pero solo lo hace cuando el terreno ha sido preparado por la integridad del espíritu. La Biblia registra con contundencia el efecto que tiene la impureza sobre el mundo espiritual. En el libro de Jueces, cuando Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios, su protección se debilitó y sus enemigos los dominaron. Pero cada vez que se volvían al Señor con sinceridad, el cielo respondía enviando libertadores acompañados por intervenciones sobrenaturales. La lealtad del corazón al Señor es lo que determina el acceso a los recursos celestiales. No se trata de perfección moral, sino de rendición auténtica. El Salmo 51 refleja esta disposición cuando David, después de haber pecado, clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí».
Este clamor no es un acto emocional, es un acto de restauración espiritual. Y una vez restaurado su corazón, el respaldo del cielo fue restablecido. La limpieza del corazón no ocurre por técnicas humanas, no es un ejercicio de disciplina mental, ni un resultado de reglas religiosas. Es una obra del Espíritu de Dios que transforma desde adentro a quienes están dispuestos a ser purificados. En Tito 1:15, Pablo escribe: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esta declaración establece que la pureza no es solo una práctica, es una perspectiva, una manera de mirar el mundo desde una conciencia santificada. Y solo quienes ven desde esa óptica son candidatos a caminar bajo la vigilancia de ángeles, con autoridad para repeler las tinieblas. La guerra espiritual no es un concepto romántico ni místico, es una realidad constante en la vida de todo creyente. Pero no todos enfrentan esta guerra con la misma cobertura. Los que viven con corazones divididos, oscilando entre la obediencia y la complacencia, entre la devoción y la vanidad, pierden autoridad. Por eso Santiago escribe: purificad vuestros corazones, vosotros los de doble ánimo. La pureza no es una postura de superioridad, es una condición de necesidad. Un corazón puro no es orgulloso, es dependiente. Y en esa dependencia encuentra el favor de Dios y la acción directa de sus ángeles. La historia de Job ofrece una visión distinta del conflicto espiritual. Job era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y aunque fue probado intensamente, jamás negó a su Dios. Su pureza no lo eximió del ataque, pero sí le otorgó defensa. Satanás necesitó pedir permiso para tocarlo. No pudo acercarse sin autorización divina. Eso revela que había un cerco, una cobertura, una protección activa. Job no vivía sin dificultades, pero su integridad generaba una barrera que el enemigo no podía cruzar libremente. Esa barrera no era una ilusión, era un muro espiritual sostenido por la fidelidad de su corazón. En el monte de la transfiguración, Jesús se manifiesta en gloria ante Pedro, Jacobo y Juan. La escena es impactante. Su rostro resplandece como el sol y su ropa se hace blanca como la luz. De pronto aparecen Moisés y Elías conversando con él. Este momento no fue casual, fue una manifestación del cielo en la tierra. Pero el entorno no fue elegido al azar. Jesús se había apartado en oración, en santidad, en consagración. El lugar fue preparado por pureza. Y cuando el ambiente fue propicio, el cielo descendió. Las manifestaciones angélicas, los encuentros con lo divino, no ocurren en atmósferas contaminadas. Ocurren donde hay limpieza interna, donde el corazón no está dividido entre Dios y el mundo. Isaías, cuando ve al Señor en su trono alto y sublime, exclama: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. La santidad de Dios revela la impureza del hombre, pero lo que sigue es revelador. Uno de los serafines vuela hacia él con un carbón encendido y toca sus labios, diciendo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esa limpieza activa la siguiente etapa: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Solo después de la purificación, Isaías está listo para la misión, y con la misión viene el respaldo. La pureza no es el fin, es el punto de partida para caminar con autoridad espiritual, resguardado por ángeles que no fallan. La impureza interior, aunque invisible para los hombres, es notoria en el mundo espiritual. Los ángeles no responden a palabras huecas ni a imágenes religiosas. Ellos responden a la verdad del corazón. Por eso Jesús advierte en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios implica acceso, cercanía, revelación.
Y donde hay cercanía con Dios, hay intervención angelical. No es una relación simbólica, es un vínculo real de causa y efecto. Quien camina en pureza se convierte en un objetivo difícil para el enemigo, no porque sea fuerte por sí mismo, sino porque el cielo ha activado su defensa. En Apocalipsis 14 se describe a los que siguen al Cordero como los que no se contaminaron, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esta imagen no alude exclusivamente a pureza sexual, sino a una consagración total, una fidelidad indivisible. Ese nivel de entrega es el que sostiene la actividad angélica de mayor poder. No porque el creyente lo merezca, sino porque ha sido encontrado digno. No por sus obras, sino por su postura ante el trono. La pureza no es solo una defensa, también es una ofensa. Un corazón limpio expone la corrupción, irrita las tinieblas, incomoda al sistema. Por eso, los que viven en santidad enfrentan oposición. Pero esa oposición no es evidencia de abandono, sino de asignación. Los ángeles asignados a los que mantienen su corazón limpio están equipados para enfrentarse a potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. No son ángeles contemplativos, son guerreros. No son simbólicos, son agentes del trono. Y su activación depende, en gran parte, de la limpieza interior del alma que protegen. El que guarda su corazón no solo preserva su paz, asegura su victoria. En Proverbios 4:23 se instruye: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa vida no es biológica, es espiritual, y esa espiritualidad define el nivel de cobertura. La impureza apaga, bloquea, desvía. La pureza abre, acelera, garantiza. Por eso, quienes caminan con un corazón limpio no temen a las acechanzas del enemigo, porque saben que su respaldo no depende de su fuerza, sino de su alineación. Dios no improvisa. Todo lo que Él ha diseñado lleva una intención eterna. No hay vidas al azar ni nacimientos accidentales en el reino. Cada persona que porta un llamado divino ha sido pensada con precisión, trazada con cuidado y asignada a una misión que solo ella puede cumplir. El llamado no es una meta ni un deseo, es una orden silenciosa que opera desde el alma. Y cuando esa orden está activa en alguien, el cielo despliega su estrategia. A esas personas no solo se les entrega una tarea, se les asigna una cobertura. Los ángeles que vencen al diablo no son enviados a cualquiera, sino a quienes han sido apartados para ejecutar la voluntad de Dios con fidelidad. Desde los primeros libros de la Biblia se establece un patrón espiritual irrefutable. Todo aquel que ha sido llamado por Dios para cumplir un propósito recibe respaldo celestial. No camina solo, no pelea con sus fuerzas, no improvisa. Moisés fue llamado desde una zarza ardiente, pero antes de que su boca pudiera responder con claridad, ya Dios había preparado a Aarón como ayuda y había desplegado señales que lo acompañarían. La liberación de Israel no fue el resultado de una iniciativa humana, sino de un mandato divino ejecutado con precisión por el cielo. Cada plaga, cada señal, cada acto fue guiado y protegido, no porque Moisés fuera fuerte, sino porque estaba dentro del diseño. Y el diseño divino nunca avanza sin defensa. Cuando alguien es llamado por Dios, su vida deja de ser común. Ya no pertenece a sí mismo. Pasa a formar parte de un plan que trasciende sus preferencias y deseos. Ese plan está respaldado por ángeles con órdenes específicas, no genéricas. Ángeles que no solo protegen, sino que ejecutan misiones relacionadas directamente con el destino del llamado. En el libro de Jeremías el Señor le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esa consagración previa viene acompañada de cobertura previa. No se espera que alguien llamado enfrente al enemigo sin apoyo. Se le entrega lo necesario para resistir, para avanzar, para permanecer.
El apóstol Pablo lo comprendía con claridad. En su llamado, registrado en el camino a Damasco, no solo recibe la comisión de predicar a los gentiles, sino que también es advertido de que sufrirá por causa del nombre de Cristo. Pero en ese mismo contexto, su vida queda protegida bajo una instrucción directa del cielo. Más adelante, en varias ocasiones, los ángeles intervienen para preservarlo, para liberarlo de la prisión, para advertirle de peligros. La asignación espiritual de Pablo requería asistencia continua, no por privilegio, sino por función. El que carga un llamado no solo tiene una tarea, tiene enemigos específicos, y esos enemigos no son visibles. Por eso su protección no puede ser natural. En el ámbito espiritual, los llamados por Dios representan una amenaza directa al reino de las tinieblas. Sus decisiones, sus palabras, su obediencia alteran territorios. Por esa razón, no pueden andar sin cobertura. El enemigo busca neutralizar a los que cargan propósito antes de que lo desarrollen. Lo intentó con José, lo intentó con David, lo intentó con Jesús. Pero en cada caso hubo una intervención divina que garantizó el cumplimiento del plan. En Mateo 2, un ángel del Señor aparece en sueños a José y le dice que huya a Egipto porque Herodes busca al niño para matarlo. Esta advertencia no fue una reacción tardía, fue una orden emitida desde la eternidad. El ángel no solo protegió la vida de Jesús, protegió su llamado, porque mientras haya propósito, habrá resistencia. Pero mientras haya resistencia, también habrá protección si el corazón permanece dentro del diseño. Los llamados por Dios no siempre comprenden desde el principio la magnitud de su asignación. Muchos caminan en procesos dolorosos, enfrentan traiciones, rechazos, persecuciones. Pero cada circunstancia es parte del entrenamiento. El cielo no desperdicia sufrimientos. Cada lágrima derramada en obediencia prepara el alma para sostener el peso de la responsabilidad divina. Y en medio de ese proceso, los ángeles asignados permanecen vigilantes. No interrumpen el aprendizaje, pero impiden la destrucción. No detienen las pruebas, pero limitan los ataques. Porque saben que el llamado aún no se ha completado, y hasta que eso ocurra, no permitirán que el enemigo cumpla sus amenazas. La Escritura enseña que los ángeles son espíritus ministradores enviados a servir a los que han de heredar la salvación. Pero entre ellos hay designaciones específicas para quienes portan una carga de liderazgo, enseñanza, intercesión, revelación o dirección profética. No todos los ángeles cumplen las mismas funciones y no todos los creyentes tienen la misma misión. Por eso, la asignación angelical es personalizada. El que ha sido llamado a confrontar estructuras espirituales de maldad recibe ángeles preparados para la confrontación. El que ha sido llamado a preservar la verdad en medio del engaño recibe ángeles de discernimiento. El que ha sido llamado a consolar a los quebrantados recibe ángeles que ministran sanidad. El respaldo del cielo se ajusta a la función. Los ataques espirituales más intensos no recaen sobre los más débiles, sino sobre los más asignados. No porque sean mejores, sino porque sus vidas representan una amenaza directa a los planes del enemigo. Por eso, es común que los que tienen un llamado fuerte enfrenten crisis desde su niñez, opresión espiritual sin explicación, resistencias constantes, puertas cerradas injustificadas. No es casualidad. Es guerra, pero también es señal, porque el infierno no invierte recursos en lo que no le preocupa. Y si las tinieblas han intentado silenciar a alguien desde temprano, es porque su voz tiene peso en lo espiritual. Y si esa voz aún no ha sido apagada, es porque hay ángeles asignados que no han permitido su caída. Los que portan un llamado deben comprender que su protección no es para comodidad, es para cumplimiento. No han sido preservados para vivir seguros, sino para vivir enviados,
Cada vez que Dios llama, llama con una dirección. Y esa dirección tiene enemigos, pero también defensores. El libro de Zacarías muestra al sumo sacerdote Josué siendo acusado por Satanás mientras está de pie ante el ángel del Señor. Pero el ángel reprende al enemigo y manda a vestir a Josué con ropas nuevas. El que es llamado no es abandonado en el juicio, es defendido en la presencia. Porque Dios no llama y luego se retira, llama y respalda. El llamado divino no se define por eventos emocionales, sino por una constancia sobrenatural. Hay una insistencia interior, una urgencia que no se apaga. Aunque pasen los años, aunque cambien las circunstancias, esa voz interna no se silencia. Y esa voz está ligada a un plan que, aunque humano, no se puede completar sin ayuda celestial. Nadie cumple su propósito en solitario. La tarea que Dios entrega siempre supera la capacidad del hombre. Por eso los ángeles son enviados para cerrar caminos de destrucción, para abrir puertas en el desierto, para guiar por senderos de justicia. El que entiende su llamado no lo negocia, no lo posterga, no lo minimiza. Vive con la conciencia de que cada día cuenta, de que cada decisión afecta el desarrollo del propósito. Y esa conciencia mantiene activas las órdenes celestiales, porque mientras el llamado esté en movimiento, el respaldo permanece. Pero si el llamado es abandonado, si se deja el camino, la cobertura se retrae. No porque Dios se canse, sino porque el orden del cielo responde a la obediencia. Quien se desvía por voluntad propia se expone, pero quien persiste, aunque tambalee, es sostenido, porque el cielo honra a los que no retroceden. En Hebreos 10 se afirma: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa fe no es pasiva, es una determinación de seguir, de avanzar, de no ceder. Y en esa perseverancia los ángeles actúan, no como observadores, sino como ejecutores. Cada paso que da el llamado en dirección a su propósito es acompañado por una reacción espiritual. Y esa reacción no es simbólica, es real, intensa, sostenida. Los que han sido llamados por Dios a cumplir una misión específica deben saber que su protección no es general, es estratégica. No se trata de ser cuidados para evitar el dolor, sino de ser guardados para resistirlo, atravesarlo y vencerlo. Porque el objetivo no es la seguridad personal, sino la gloria de Dios manifestada a través de una vida que no se detuvo. Y mientras ese objetivo esté claro, el cielo no dejará de enviar ayuda. No cualquier ayuda, ayuda con espada, ayuda con autoridad, ayuda que vence. Hay llaves que abren puertas invisibles, no se fabrican con metales, no se consiguen con contactos, no dependen del tiempo ni de la lógica. Una de esas llaves es la fe. No la fe emocional, pasajera, ni la que se pronuncia como consigna, sino la que nace en lo profundo del espíritu, donde el alma se rinde sin reservas a la voluntad de Dios. Esa fe no observa las circunstancias, no negocia con la razón, no espera señales para creer. Cree y al creer provoca movimientos en el cielo. Esa fe es la que activa ángeles, desata recursos y vence al enemigo antes de que se manifieste. En la carta a los Hebreos se declara que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa afirmación no es una simple invitación a creer, es una declaración de alineación. La fe verdadera no solo conecta al creyente con Dios, lo posiciona para recibir órdenes que solo pueden ser ejecutadas con respaldo celestial. El que camina en fe no lo hace para sentirse mejor, lo hace para cumplir una misión. Y en ese cumplimiento la presencia de los ángeles no es una posibilidad, es una necesidad. Los relatos bíblicos están marcados por intervenciones sobrenaturales activadas por la fe. El centurión que vino a Jesús y le dijo que solo dijera la palabra
porque él comprendía la autoridad. No estaba haciendo una petición común, estaba activando un principio celestial. Jesús se maravilló de su fe, no por la petición, sino por el entendimiento. Esa clase de fe no necesita ver, reconoce el orden del reino y se somete a él. Y cuando esa fe opera, las órdenes en el cielo son emitidas con precisión. La fe no se prueba en los momentos de calma, sino en los de incertidumbre. Abraham creyó cuando aún no veía, ofreció cuando aún no entendía, caminó cuando aún no conocía el destino, y esa fe fue contada por justicia. Su vida entera fue guiada por una confianza radical en la voz de Dios. Y cada paso dado en obediencia por fe fue respaldado con provisión, protección y presencia. Cuando subió al monte con Isaac, no tenía un cordero, pero declaró que Dios proveería. Esa declaración no fue un deseo, fue una certeza. Y cuando extendió su mano, el ángel del Señor intervino. Porque donde hay fe verdadera, hay vigilancia activa desde el cielo. Pedro caminó sobre el agua no porque fuera capaz, sino porque creyó en la palabra. Mientras su mirada permaneció en el Maestro, el imposible se sostuvo. Solo cuando dudó, comenzó a hundirse. La fe no es una emoción estable, es una decisión constante. Y cuando esa decisión se sostiene, los milagros no se limitan. La fe verdadera desactiva el temor, confronta la duda y mantiene abiertos los cielos. No espera condiciones, las establece. Y donde los cielos están abiertos, los ángeles actúan con autoridad. Jesús enseñó que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a un monte que se mueva y obedecería. No por el tamaño de la fe, sino por su autenticidad. Esa fe no depende de lo que se siente, sino de lo que se conoce de Dios. Cree aunque el entorno grite lo contrario. Persiste aunque todo parezca detenido. Declara aunque no haya señales. Y esa clase de fe es la que atrae la presencia de los mensajeros celestiales. No para confirmar lo que se cree, sino para ejecutar lo que se ha creído. En el mundo espiritual, la fe es una señal que no se puede ignorar. No se ve con los ojos, pero brilla como un faro en la oscuridad. Los ángeles reconocen esa señal. No responden a lamentos, responden a convicciones. Y cuando identifican que un hijo de Dios camina con fe verdadera, se activan para cubrir, para guiar, para liberar. Porque la fe en movimiento es evidencia de que la voluntad del cielo se está estableciendo en la tierra. Y donde esa voluntad avanza, el enemigo retrocede. La mujer que tocó el manto de Jesús no tenía un plan elaborado, tenía fe. No necesitó permiso, no pidió audiencia, extendió su mano con convicción. Y esa fe fue suficiente para detener al maestro, para provocar un milagro, para silenciar una aflicción. Jesús no dijo que fue su esfuerzo ni su insistencia, dijo que fue su fe. Esa misma fe es la que mueve ángeles cuando se expresa en obediencia y rendición. No necesita volumen ni demostración externa, solo necesita verdad. La fe no es una emoción que se siente en el culto, es una decisión que se reafirma en la soledad, en el dolor, en la espera. Es una postura espiritual que declara que Dios es suficiente, aun si todo falta. Y esa postura crea atmósferas donde el cielo desciende. No se trata de optimismo, se trata de convicción. Y donde hay convicción basada en la palabra, hay presencia activa de los que ejecutan las órdenes del trono. No es el poder del ángel lo que cambia el destino, es la obediencia del alma que lo convoca. Porque aún los ángeles más poderosos no actúan fuera del diseño divino. Y ese diseño no busca producir admiración, sino despertar conciencia. Conciencia de que hay un mundo espiritual que se mueve, observa y decide en función de una sola cosa: la fidelidad al plan eterno de Dios. Hoy no hablamos solo de protección, sino de propósito. No hablamos de ángeles como figuras decorativas, sino como fuerzas activas que responden al compromiso de quienes se alinean con el cielo.
La diferencia no está en lo que se recibe, sino en lo que se responde. Muchos piden protección, pero pocos viven en disposición. Muchos reclaman promesas, pero pocos se posicionan como herederos. El que es consciente de lo que carga, no camina igual.